torque par interno lo hemos calculado al igual que el par externo del centro de masa y el centro del cuerpo y centro de masa de la mancuerna que hemos visto. Hemos generado aquí un eje de coordenadas muy sencillito y esto prácticamente nunca ocurre en la vida real, que tenga 90 grados de la inserción muscular y la aplicación de la fuerza. Esto no es la vida real, este es el ejemplo fácil, práctico para empezar a interiorizar estos torques. Muy bien. Este torque, ¿qué haría? Este vector generaría flexión o extensión del codo. Flexión. ¿Y el torque que generarían estos dos? Extensión. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué tal hasta ahora? Más o menos. Esta parte era la fácil, lo siento. Métodos de análisis de la fuerza. La composición y resolución de las fuerzas se puede lograr utilizando métodos gráficos o métodos trigonométricos. Podemos dibujar el diagrama en una DIN A3, tirar todas las fuerzas y empezar a hacer ahí cálculos, o podemos hacer cálculos trigonométricos con el uso de componentes rectangulares, como lo que hemos visto en el ejemplo del molino que tenía una fuerza oblicua. Es mucho más sencillo y más preciso hacerlo con las relaciones trigonométricas. La composición de fuerzas. Tenemos dos tipos de fuerzas. Las fáciles, las colineales o las concurrentes. Fáciles, situadas en un mismo plano, se suman o restan según las magnitudes y direcciones. Y pues no tiene mucho más misterio. Vector de fuerza del pie, vector de fuerza de la mancuerna. Como están en el mismo plano, se suman y dan una resultante. Fácil, sencillo, asequible. En este otro caso, por ejemplo, de un paciente con una fractura inestable vertebral, de la vértebra cervical, le tenemos que poner una tracción que haga más fuerza que el centro de masa de su cráneo. Fuerza resultante de la polea, fuerza del peso de su cabeza y la resultante restada es esta, que generaría un vector de fuerza vertical en distracción de su zona cervical. Fuerzas colineales. Pasamos a las fuerzas concurrentes, que se forman cuando hay un ángulo entre la aplicación de la fuerza y el brazo de palanca. Aquí es cuando se viene el mundo real. Se pueden y deben descomponer en componente X, horizontal, y el componente Y más vertical, por así entenderlo, respecto al brazo de palanca. El brazo de palanca y el brazo de momento no coinciden habitualmente, lo siento mucho. Solo cuando la línea de fuerza y el brazo de palanca forman 90 grados, como en el caso con la flexión a 90 grados. Brazo de palanca hemos dicho, distancia entre el eje y aplicación de la fuerza. Brazo de momento, distancia perpendicular desde la línea de fuerza y el eje. Vamos a ver de nuevo el ejemplo. ¿Vale? Brazo de palanca desde la fuerza hasta el eje. Brazo de momento desde la línea de fuerza, todas las horizontales que se puedan trazar, hay una que pasa por el eje, es el brazo de momento. Esto lo doy la chapa porque típicamente el torque se ha calculado con el brazo de momento, pero hay otra forma de hacerlo con el brazo de palanca, que es más visual, y vamos a explicar. Imagínate que tú eres esta persona, en este diagrama, en este escenario, tienes que levantar pesas de 10 kilos. ¿Cuándo te cuesta más levantarlas? ¿En la posición 1 o en la posición 2? ¿Cuándo me cuesta más levantarlas? Sí, ¿cuándo tienes que hacer más fuerza, más activación muscular? En la 2. ¿Por qué? Tiene una explicación que puede dar muy bonita con biomecánica. Sí. O sea, ¿por qué no? Por razón de la gravedad. También. El torque es distancia de brazo de momento por la fuerza. La fuerza hemos dicho que es igual en las dos. ¿Qué se ha modificado en uno y otro escenario? La distancia, brazo de momento. No es exactamente el brazo de palanca porque sería el brazo por aquí. Aquí sí que coincidiría la distancia del miembro superior, el eje del miembro superior, pero este es el brazo de momento. Aquí tenemos muy poco brazo de momento, por eso es fácil los primeros grados de la ABD de hombro, pero aquí el brazo de momento es 10 veces este. Entonces tiene, pese a la misma fuerza, un torque 10 veces mayor, porque es la distancia 10 veces mayor. Aquí tenemos otro ejemplo de brazo de momento, una perpendicular a la línea de fuerza con el eje. Y este es el brazo de palanca, que seguiría al centro de masa de la pesa. Lo mismo. Y hemos dicho que se pueden descomponer en X e Y cuando se aplican de una forma oblicua. Lo tenemos aquí representado. Fuerza del peso lo vamos a descomponer en función del ángulo del brazo de palanca. En un componente rotacional y en un componente traslacional. Una flecha que apunta hacia el eje y una flecha que genera torque. Vale, ¿qué ocurre con cada uno de estos dos vectores? Esta descomposición. Este componente genera tracción, como que aprieta la articulación, mientras que este componente es el que realmente tiene capacidad de girar, de provocar torque, de provocar movimiento. Solamente ese, porque lo hemos descompuesto, para hacerlo más sencillo. Brazo de palanca, distancia entre la aplicación de la fuerza y el eje articular. Brazo de momento,
el eje, por línea de fuerza, y la fuerza perpendicular que va hacia el eje articular. Esto, si os habéis dado cuenta, es 90 grados, evidentemente, por definición, y genera un triángulo. Y aquí tenemos un ángulo. Este ángulo es la clave de todo para hacerlo más sencillo. Este ángulo no hace falta saberlo y medirlo concretamente, porque se puede calcular a ojo. Cuando alguien está a 90 grados, a mitad, 45, 30, 60, 120, 150 o 180. Y según ese ángulo, podéis calcular más o menos qué cantidad de esta fuerza va a distraer, a generar fuerza en esta dirección, o qué cantidad va a generar fuerza de rotación. ¿Por qué? Porque este triángulo que generamos aquí, con este ángulo, es igual que uno igual que generaríamos aquí, solo que está más pequeñito, más simplificado. Y la clave de todo esto es alfa. Este ángulo, el seno de este ángulo, nos va a dar esta distancia. Es fácil intuir por la antropometría cuánto mide el brazo de palanca o el brazo miembro superior de una persona. Pero lo que no es fácil es saber en cada momento cuál es el brazo de momento en la posición. Sí que es más fácil saber este alfa. Con la trigonometría podemos calcular los componentes X e Y de la fuerza muscular y las fuerzas externas. La clave es el alfa. Seno de alfa multiplicado por el brazo de palanca nos va a dar el brazo de momento. Y nos va a dar la componente rotacional. Este triángulo, tenéis que fiaros de mí, es exactamente igual que este. Este brazo de momento es exactamente igual que esta fuerza rotacional que genera en este escenario. Y esta fuerza de aquí es exactamente igual a esta. ¿Y qué generaría en este caso? Una distracción. Es como si le estuviese arrancando, siendo un poco exagerado, el miembro superior del hombro. Porque esta genera distracción y esta rotación. Vamos a dar algún ejemplo para que esta idea permee un poquito mejor. De la resolución de fuerzas, una única fuerza se puede descomponer en el componente mx y en mi. La mx se denomina componente traslacional, genera compresión o distracción de la articulación, mientras que la componente mi es el componente rotacional y va a generar torque o par. Vamos a ver el ejemplo del bíceps.